Hola, mi nombre es Carolina Calvi, mi compañera Daniela Maya y mi persona vamos a hablarles acerca de lo que son los equipos para pruebas de esfuerzo. Bienvenidos. Ahora nos preguntamos, ¿qué es una prueba de esfuerzo? Una prueba de esfuerzo es un estudio que se realiza muy comúnmente para poder diagnosticar la enfermedad arterial coronaria. Este estudio permite ver cómo funciona, cómo está trabajando el corazón durante el ejercicio. Las pruebas de esfuerzo son conocidas también como ergometría, como una electrocardiografía de esfuerzo, como una prueba de tolerancia al ejercicio y entre otras. En resumen, esta prueba es un examen de la resistencia física a través de diversos ejercicios que sirven para valorar el pronóstico de una enfermedad cardíaca en estudio o que ya fue diagnosticada. Bueno, pero entonces ahora nos preguntamos, ¿por qué se realiza esta prueba de esfuerzo? ¿A quiénes o cuándo se realiza este examen? Y para ello agrupamos tres principales razones por las que se realiza este examen, las cuales son: primero, observar una respuesta del corazón. Observamos cómo responde el corazón si sufre algún daño que ya ha sido diagnosticado. Es decir, su doctor le diagnosticó que tiene alguna cardiopatía, alguna arritmia, entonces por medio de este examen vamos a ver cómo está respondiendo su corazón a los tratamientos, al fármaco, a los dispositivos, es decir, un marcapaso que se le ha sido administrado, se le ha sido implantado para poder corregir este trastorno, esta enfermedad. En segundo lugar, también nos sirve esta prueba de esfuerzo para determinar la frecuencia cardíaca y si el corazón late de una manera irregular. Es decir, ya el doctor necesita determinar, pero no está seguro si su frecuencia cardíaca o si su corazón está latiendo de la forma adecuada. Entonces, para eso nos indica una prueba de esfuerzo para verificar estas variables. Y en tercer lugar, si el paciente está presentando algún dolor torácico o tiene palpitaciones también irregulares, anormales, o ha tenido algún problema relacionado en el pasado que tiene antecedentes de cardiopatías en su entorno familiar, entonces también se le realiza esta prueba para seguir el caso de él y evitar de pronto alguna alteración o que se le vaya a avanzar una enfermedad que tenga. Hay que tener también algo claro que especifican en estas pruebas, que por lo general, hasta que no se detecta un fallo o un problema en su corazón, no es necesario realizar este tipo de pruebas. Las pruebas de esfuerzo se clasifican también en dos. Las clasifican en pruebas de esfuerzo convencionales y pruebas de esfuerzo no convencionales. Las pruebas de esfuerzo convencionales, como su nombre lo indica, son como las más conocidas, las más usadas, un método realmente sencillo, seguro y también pues económico y que da una información acertada de la cardiopatía que presenta el paciente. Bueno, la clasificación de las pruebas de esfuerzo convencionales son dos: tipo diagnóstico y para evaluación funcional. Las pruebas de esfuerzo convencional diagnóstico está indicada más que todo para diagnosticar fundamentalmente la cardiopatía isquémica. Esta se realiza en sujetos sintomáticos o asintomáticos. En sujetos sintomáticos, cuando hay un dolor torácico, que pues tiene un dolor torácico, pero es difícil de diagnosticar cuál es su origen. Cuando hay angina típica con electrocardiografía basal normal, cuando hay otros síntomas que sugieran alguna enfermedad coronaria sin dolor torácico, cuando hay arritmias, cuando hay disquinesia ventricular y tampoco se sabe la causa de este síntoma, y en los sujetos asintomáticos
se debe realizar cuando hay un alto riesgo coronario, por ejemplo, a lo que estábamos refiriendo anteriormente, cuando hay, por ejemplo, antecedentes familiares, y también cuando hay una electrocardiografía basal o que se hizo un holter y pues hay sospechas de una isquemia que no presenta síntomas, entonces también se hace este tipo de pruebas. También cuando hay sujetos sedentarios mayores de 30 años y que quieren pues iniciar como una práctica deportiva. Y se hace periódicamente en sujetos o en personas que trabajen con responsabilidad sobre terceros, como así, por ejemplo, los pilotos o los conductores, que deben de hacerse como este tipo de pruebas de forma periódica. Y bueno, nos referimos a las pruebas de esfuerzo de evaluación funcional, cuando se debe evaluar la capacidad física del paciente. Y eso se hace pues es importante para determinar si debe concederse o no una incapacidad laboral. Y también se debe pues realizar un tipo de prueba de esfuerzo de evaluación funcional para evaluar la terapéutica farmacológica, la terapéutica de revascularización o en los programas de rehabilitación cardíaca. Bueno, el principio de operación de esta prueba es relativamente sencillo. Como ya sabemos, lo que busca el médico es evaluar la respuesta de un individuo a través de un ejercicio físico mediante un sistema de pruebas de esfuerzo, y que se utiliza también un electrocardiograma para poder hacer el análisis de esto. Ahora, este sistema de prueba, todo este conjunto de prueba utiliza las 12 derivaciones. Y en algunos casos también se utilizan pues los 16, pero normalmente se utilizan las 12 derivaciones del electrocardiograma para hacer el registro de la señal y se coloca en los miembros del paciente y en el pecho también del mismo. Bueno, esto además también de ver o de mostrar la actividad eléctrica del corazón, también nos muestra la frecuencia cardíaca, que es una variable importante en esta prueba. Para hacer esta prueba se necesita un protocolo que por lo general estos equipos traen incorporados, teniendo como los protocolos estándares como son el de Bruce modificado, el de Newton, el de Baikert, o también permite el equipo programar el protocolo propio del médico responsable. Para hacer esta prueba de esfuerzo, los médicos toman 3 tipos de electrocardiogramas, en 3 momentos durante 3 fases diferentes: cuando el paciente está acostado, cuando el paciente está parado y también cuando el paciente está hiperventilado. Esto se hace para poder hacer como una toma y crear información para comparar los EKG durante el esfuerzo. El CNTET publicó unas cédulas de especificaciones técnicas del equipo. En modo de resumen, entonces dice que debe ser un sistema computarizado integrado por 2 elementos: una estación de trabajo para la programación de las pruebas, para la adquisición, para el almacenamiento, para el análisis de estos eventos fisiológicos como respuesta a este esfuerzo, y también tener como la banda sin fin o la bicicleta ergométrica para realizar pues también el ejercicio. Ahora, durante la adquisición se hace la adquisición de las 12 derivaciones simultáneamente. Se detecta, también pues tiene que tener como un sistema para detectar la mala conexión de algún electrodo o de X electrodo, algo que se hizo una mala conexión, entonces debe tener el sistema de detección. Tiene que también tener el teclado alfanumérico para introducir los datos del paciente al sistema, y también la frecuencia de muestreo debe estar mínimo 500 Hz.
y la resolución de 12 bits o de 2.5 microvolts. Con respecto al despliegue, se debe también un despliegue de las 12 derivaciones simultáneas, tener el nivel de diagnóstico en pantalla, la frecuencia cardíaca, la medición del segmento, EST, también debe tener pues el sistema de alertas para detectar arritmia o si hay por ejemplo un latido ectópico o condiciones como por ejemplo una desviación pues significativa en el segmento ST o la disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces también debe ser como el sistema de alarmas o de alertas y diferentes formatos de pantalla seleccionables o la configuración por el usuario. También el despliegue debe tener la capacidad de hacer la comparación mediante las suposiciones para pues las 12 derivaciones, teniendo como referencia pues las 12 derivaciones y hacer pues como la comparación mediante la suposición de los complejos actuales. Y debe tener los filtros para la estabilización de la línea basal. Y bueno, mediante la impresión, bueno, se debe hacer como se debe hacer pues la impresión de las 12 derivaciones en el formato de carta. La sensibilidad es 5,10 y 20 milímetros por milivoltio, la velocidad de los registros de 25 milímetros por segundo. El almacenamiento de un almacenamiento de registro completo del todo el EKG y mínimo de 500 estudios. Es decir, o sea, no poquitos estudios y ya se me acabó pues la capacidad del equipo, no, mínimo unos 500 estudios de las pruebas. Y de acuerdo al control del sistema, bueno, los protocolos de los ejercicios deben, pues normalmente se busca que estén como predefinidos y la banda de esfuerzo sin fin o el ergonómetro deben ser pues controlados desde la estación de trabajo. Existen diferentes protocolos para la realización de pruebas de esfuerzo. Todos estos constan de etapas o periodos de tiempo en los que se incrementa la carga sin que haya alguna interrupción entre ellas. Dentro de estos está el protocolo de Bruce, que es el mejor utilizado para el diagnóstico de angina de esfuerzo estable y que es relativamente cómodo para la mayoría de pacientes que están en edad media. También tenemos el protocolo de Bruce modificado, que tiene un incremento de carga menor que el anterior y que se usa en casos en que este se considera peligroso. Este es generalmente usado en individuos mayores o en personas que tienen una capacidad de ejercicio limitada debido a alguna enfermedad cardíaca. Por otro lado, tenemos los protocolos de Valk y de Naughton, que son protocolos que tienen un incremento más suave de la carga. En el caso del de Valk, este se utiliza también en pacientes con capacidad física limitada y que tienen problemas de adaptación a la marcha. Y el protocolo de Naughton es muy suave y se utiliza en pacientes de edad avanzada que tienen también condiciones físicas deficientes o en casos en que no esté recomendado aplicar cargas de trabajo muy intensas. Y por otro lado tenemos el protocolo farmacológico, que es un procedimiento diagnóstico en el cual el esfuerzo cardiovascular es inducido por agentes farmacológicos y es utilizado en pacientes con capacidad funcional disminuida o en pacientes que no pueden ejercitarse. En general, los protocolos de Bruce son mejores para el diagnóstico de la isquemia y son los más utilizados para el caso de pruebas de esfuerzo convencionales. Y los demás protocolos, que serían el de Valk y el de Naughton, no son tan buenos para el diagnóstico de isquemia, pero valoran mejor la determinación de la capacidad funcional en determinados casos.
Ahora vamos a ver los tipos de ergómetros. Generalmente se utilizan en la actualidad dos tipos: la bicicleta ergométrica o el tapiz rodante, o también llamado cinta sin fin. Anteriormente habían otros tipos de ergómetros que eran utilizados en casos en que los pacientes tenían una impotencia funcional en los miembros inferiores, pero estos ya no son comúnmente utilizados debido a que se usan para estos casos las pruebas de estimulación farmacológica. Entonces, en el caso de la bicicleta ergométrica, esta implica que el paciente pedalee constantemente. Las personas que no están habituadas a esto pueden tener cierto grado de tensión psíquica o física que es provocada por la falta de estabilidad. En la bicicleta, el propio paciente es el que se encarga de regular su esfuerzo, y pues esto puede ser insuficiente en algunos casos debido a que no hay como una adecuada motivación. Esta bicicleta tiene la ventaja de que mantiene inmóvil el tórax y los miembros superiores del paciente durante la realización del ejercicio. Esto hace que sea más fácil el control de la presión arterial y de la auscultación cardíaca, y a veces también del trazado electrocardiográfico. La bicicleta ergométrica también tiene una ventaja de que produce menos ruido y ocupa menos espacio. Y en cuanto a economía, también suele ser menos cara que el tapiz rodante. En cuanto al tapiz rodante o la cinta sin fin, esta es movida por un motor eléctrico, y sobre esta el paciente debe caminar o correr a distintas velocidades o diferentes pendientes. Esta tiene la ventaja de que pues requiere una actividad con la que los pacientes están familiarizados, que es el hecho de caminar, y en esta el ejercicio desplaza toda la masa corporal, por lo tanto es un método que es ideal para evaluar la capacidad funcional en actividades donde intervenga el peso, como caminar, correr o subir escaleras. Esta tiene ventajas respecto a la bicicleta, que requiere una menor colaboración por parte del paciente, pero por otro lado es más ruidosa, ocupa más espacio y es más costosa que la bicicleta ergométrica. Ahora vamos a ver unas recomendaciones para llevar a cabo la prueba de esfuerzo. Dentro de las principales se encuentra que el paciente debe utilizar un calzado adecuado, preferiblemente zapatillas deportivas, y debe usar ropa cómoda para poder facilitar la consecución del ejercicio. En el caso en el que la persona que se va a someter a la prueba esté tomando alguna medicación, el especialista le informará si debe suspender el tratamiento antes, ya que algunos fármacos pueden interferir en los resultados del examen. Otra recomendación es que el paciente no debe realizar comidas copiosas, es decir, comidas abundantes que le puedan provocar una digestión pesada antes de realizar la prueba. Y tampoco el paciente debe someterse a esta prueba estando en ayunas. Es importante que el paciente no ingiera bebidas que contengan cafeína o alcohol en un plazo mínimo de 3 horas antes de realizarse la prueba, y del mismo modo no es aconsejable realizar un gran esfuerzo físico durante las 12 horas previas a la prueba. Y por último, en el caso de los hombres que tengan mucho vello, es aconsejable rasurar la zona del tórax para que el registro del electrocardiograma sea de mayor calidad. Dentro de los efectos secundarios y riesgos asociados al uso de sistemas de prueba de esfuerzo, tenemos que en ocasiones el esfuerzo inducido por utilizar pruebas de ejercicio estándares con capacidades vasculares y pulmonares que estén comprometidas puede provocar disturbios que requieren de una atención inmediata. Por este motivo,
Los operarios entrenados y también el equipo utilizado para la resucitación de apoyo, como los desfibriladores, el tanque de oxígeno y otros equipos, deben de estar disponibles de manera constante y el paciente también debe ser monitoreado de manera muy cercana y continua con el fin de que éste no se sobreejercite. Como la prueba de esfuerzo tiene integrado un electrocardiógrafo, algunos de los aspectos o riesgos relacionados con este incluyen artefactos o ruidos ocasionados por cables rotos o por electrodos, también una deficiencia en la limpieza de esos electrodos o una mala colocación de ellos que puede provocar que haya una mala señal y ocasionar un mal diagnóstico. También el movimiento ocasionado por el paciente puede provocar interferencias. Y por otro lado, si la persona que va a realizarse la prueba de esfuerzo tiene una constitución gruesa o es demasiado delgada, podría afectar en la obtención de ciertos parámetros. Tenemos diferentes criterios para dar por terminada una prueba de esfuerzo. Hay criterios absolutos y criterios relativos. Dentro de los criterios absolutos debe terminarse inmediatamente la prueba de esfuerzo cuando haya un descenso persistente de la presión arterial sistólica bajo el nivel basal, cuando haya una angina intensa o creciente, si hay un descenso del segmento ST que sea mayor o igual a 3 milímetros o en caso contrario que haya un ascenso mayor o igual a 1 milímetro. Si se presentan síntomas de deterioro del sistema nervioso central o signos de una mala perfusión periférica como la palidez o el mareo. También si se presentan arritmias ventriculares graves como una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, si hay dificultad de monitorización del electrocardiograma o si hay un requerimiento expreso por parte del paciente. Ahora, en el caso de los criterios relativos, debe de vigilarse cuidadosamente el desarrollo de la prueba de esfuerzo y quizá haya que terminarla cuando hayan cambios en el QRS como marcado cambio de eje, haya un incremento del dolor torácico, fatiga muscular, jadeo, calambres o claudicación en miembros inferiores. También si se presenta malestar general o arritmias menores como por ejemplo la taquicardia supraventricular. Y por último, el desarrollo de bloqueo de rama con taquicardia por el esfuerzo no claramente distinguible de taquicardia ventricular. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de pruebas de esfuerzo, que son las pruebas de esfuerzo no convencionales. Estas pruebas de esfuerzo no convencionales pueden utilizarse para mejorar el diagnóstico cuando el resultado de una prueba de esfuerzo convencional es dudoso o que no es suficiente. Puede usarse la prueba de esfuerzo con ecocardiograma o la prueba de esfuerzo con perfusión isotópica. En lo que se refiere a las pruebas de esfuerzo con ecocardiograma, básicamente se trata de aprovechar los trastornos que presenta la isquemia en el ecocardiograma mediante el registro ecocardiográfico durante la realización de la prueba de esfuerzo. Esto se realiza por el mismo protocolo que se realiza en la forma convencional y que por lo general es el protocolo de Bruce. Entonces, cuando se produce una isquemia, se produce la cascada isquémica, es decir, que antes de que ocurra un trastorno electrocardiográfico, se va a producir un trastorno de la contractilidad en los segmentos que han sido afectados por la isquemia. Y este trastorno puede ser apreciado en el ecocardiograma, de forma que
La contractilidad será normal en condiciones basales, mientras que tras una isquemia habría una disquinesia o una aquinesia en los segmentos que han sido afectados y desaparecería tras la recuperación. Para la realización de esta prueba pueden utilizarse dos tipos de ergómetros. Uno de ellos es el tapiz o la cinta. En este caso se realiza basalmente un registro ecocardiográfico en una camilla y a continuación se realiza el esfuerzo en el tapiz como en una prueba de esfuerzo convencional. Luego, después de terminar esto, se coloca de nuevo al paciente en la camilla y se registra otro eco. Este registro se debe hacer antes de 2 minutos del fin del esfuerzo para que el resultado pueda ser concluyente. Y el otro tipo de ergómetro es la camilla ergométrica, que es básicamente una combinación entre camilla y bicicleta ergométrica. Esta camilla es adaptable para poder colocar el tórax del paciente, que se sujeta a la camilla en diferentes inclinaciones. Y por lo general se utiliza un ángulo de 45 grados. Esta camilla tiene a los pies un sistema de pedales de bicicleta ergométrica que permite graduar para poder incrementar la carga durante el esfuerzo. En este caso, como el tórax del paciente está sujeto a la camilla, se debe registrar el ecocardiograma de forma continua. Ya para finalizar, tenemos el mantenimiento de los ergómetros. En el caso de la bicicleta ergométrica, se debe de verificar el estado de las manillas, las cuales deben de encontrarse en posición adecuada, la calibración del mecanismo de resistencia, la lubricación de los mecanismos y la verificación de los modelos eléctricos a través del panel de control. Y en el caso del tapiz rodante o de la cinta sin fin, se debe tener una toma de tierra adecuada, también verificar la operatividad en el panel de control, verificar el funcionamiento del interruptor de desconexión de emergencia, verificar el estado de la cinta y realizar un mantenimiento regular donde se verifique la carga de trabajo, la estabilidad que tienen los pasamanos, el estado de la correa y la lubricación de los mecanismos. Y ya como un mantenimiento general para todos los equipos está en que deben de mantener una buena conexión a tierra, deben de estar bien calibrados, se deben de respetar las limitaciones de peso que estos equipos pueden soportar. También deben de incorporarse un circuito compensador y la revisión de ajustes de acople. Se debe de realizar calibración de las partes mecánicas de los equipos, realizar un mantenimiento básico del motor, realizar también una limpieza a los electrodos y por último realizar una prueba de funcionamiento para verificar el estado del equipo. Muchas gracias.